Bueno, nos habíamos quedado en las formas de clasificación de las flores de las plantas. La siguiente clasificación es según tengan presencia de órganos sexuales. Pueden tener flores unisexuales masculinas, cuando solo hay presencia de estambres, unisexuales femeninas, cuando solo hay carpelos o partes femeninas. Tenemos plantas con flores hermafroditas, que son las que tienen los órganos masculinos y femeninos bien definidos, es decir, los estambres y los carpelos. Y también tenemos el caso de las flores estériles, que son aquellas en las que se carece de la presencia de los órganos sexuales. Tenemos aquí 4 dibujos que más o menos nos representan esa forma. También podemos clasificar las plantas. Aquí vemos 2 ejemplos de 2 árboles en los cuales no vemos las flores a primera vista. Pero eso significa que no tienen flores. Sí, sí las tienen, pues son plantas con flor. Y según tengan uno o los 2 tipos de flores, tenemos pies o plantas de pie monoico o dioico. Las monoicas son aquellas que tienen tanto flores masculinas como flores femeninas, como por ejemplo las de la izquierda, estas hayas, pinos, robles. Y las plantas dioicas cuando solo tienen o flores femeninas o flores masculinas. No están las 2 tipos de flores en el mismo pie de la planta, como por ejemplo en el caso de las palmeras, que hay palmeras que tenemos palmeras con flores masculinas o pie masculino y palmeras con flores femeninas o palmeras de pie femenino. También podemos clasificar las plantas por cómo se agrupan las flores dentro del mismo brote. Si son varias flores, estaríamos hablando de inflorescencia. Estas flores ya hemos visto que pueden ir solas, cuando van en grupo se llaman inflorescencias, y tenemos aquí descritos los principales tipos, bien en disposición de racimo, bien en forma de espiga, en forma de umbela, que parece un paraguas invertido, un amento, cuando las inflorescencias están en el mismo piso, a diferencia de las espigas que están en diferentes pisos de situación en un raquis floral, el corimbo similar a la umbela, pero nacen de diferentes pisos, no de la misma base. Tenemos cimas escorpioides, víparas. La diferencia entre las escorpioides, evidentemente, porque se parece a la cola de un escorpión. Tenemos cabezuelas o capítulos, sicomos. En los sicomos ya les digo que conocemos una fruta bastante particular, que es los higos, que realmente tiene este tipo de floración. Y después las umbelas compuestas. Hemos visto el caso de la umbela simple y varias agrupaciones de umbelas serían las umbelas compuestas. Bueno, dentro del arte floral, lo primero que vamos a ver son las flores de corte, que es toda aquella flor cortada o capullo, a menudo con algo de tallo y hoja, que se suelen utilizar para la composición de ramos o también para utilización individual para ciertas composiciones. Lo normal que nosotros conozcamos el uso de las flores de corte es para hacer los ramos o las presentaciones dentro de un jarrón, dentro de una guirnalda, la elaboración de los ikebanas japoneses que están tan de moda. Bueno, lo normal es comprar a un proveedor, normalmente un vivero, todo este tipo de flor cortada. Si es verdad que si nosotros tenemos el suficiente espacio, podemos cultivarla en el caso de los institutos. ¿Podríamos hacerlo? Sí, si no fuera tan complicado hacer la producción de plantas para flor cortado. Necesitan unas instalaciones, necesitan un atendimiento continuo y por eso, bueno, normalmente no solemos tener, salvo algunos pies individuales de los cuales utilizamos las flores, pero no es la producción industrial que se suele hacer de invernaderos para la producción de flor cortada. ¿Cómo van a variar estas especies en nuestra geografía? Pues bueno, depende mucho de las condiciones de cultivo, las condiciones de tecnificación y sobre todo las dotaciones de invernaderos que nosotros tengamos en nuestra zona. A mayor tecnificación podremos producir plantas que no son propias de nuestro clima, como son plantas tropicales o subtropicales. Lo normal es que nosotros dentro de nuestro centro aprovechemos las floraciones de las plantas en su momento para hacer esas pequeñas elaboraciones o introducirnos en la elaboración del arte floral. Normalmente las flores para flor cortada tienen un periodo de vida muy limitado. Estamos hablando de a lo mejor una semana,
máximo 10 días determinadas flores. Para que normalmente se aguanten tenemos que ponerlas en agua y, como les pone en el texto, mantenerlas a la sombra. Bueno, evitar que le dé el sol directo. El sol directo aceleraría el proceso de vida de estas plantas. Son partes de plantas, siguen vivas y normalmente pues ya hemos visto que el ciclo de una planta es nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros hemos eliminado la fase reproductiva, va a tender normalmente a secarse, ¿no? Bueno, toda esta planta en los determinados países productores tienen unos canales de comercialización bastante marcados. Nosotros no vamos a entrar en ese capítulo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a nivel nuestro de Canarias, la producción de flor cortada se centra en zonas de invernaderos, producción de invernaderos, y el canal de comercialización es muy corto. Eso quiere decir que normalmente la planta que se corta por la mañana, a media mañana ya está en la floristería o nuestro centro de floristería para hacer preparaciones. Ya les digo, como máximo no podemos trabajar con este tipo de flor más de una semana. Otro capítulo son los verdes de corte. Los verdes de corte normalmente no es un papel de relleno, como muchas veces hemos oído, o mucha gente opina que bueno, son complementos a la flor, lo importante es la flor. No tiene tanta importancia como la flor. Es tan importante elegir un buen color, una buena forma, como un buen fondo, un buen relleno de esa composición. A ver, ¿podemos utilizar como verdes de corte ramas o raíces? Sí, pero no son verdes de corte. Verdes de corte normalmente siempre son hojas o ramas con hojas. Eso lo vamos a tener bastante claro. ¿Tienen que ser verdes? No necesariamente. Lo normal es utilizar ese tono verde porque es lo que asociamos al color natural, a la naturaleza. El verde, naturaleza. Las hojas, naturaleza, frescura. Pero sí es verdad que hay plantas con hojas, con follaje bastante llamativo, que no es verde, que pueden ser rojos, matizados, amarillos, y que se pueden utilizar perfectamente para las composiciones como verdes de corte. Bueno, la norma básica para la utilización de los verdes de corte va a ser la misma que para las flores de corte. Si tenemos una flor que sabemos que va a aguantar en ese ramo una semana, los verdes de corte evidentemente como mínimo van a tener que aguantar también una semana. Sí es verdad que por la propia estructura de las hojas puedan aguantar más que las flores, suelen tender a aguantar un poquito más antes de manifestar un punto de marchitez o algún síntoma de marchitez. ¿Cuáles son las normas por las cuales vamos a tener ciertas garantías de que esos verdes nos aguanten más o menos? Pues va a estar en cómo hagamos el corte, bien en bisel, bien plano, bien con una cruz, para que esa hoja, ese verde de corte, aguante tomando agua. Si no toma agua del recipiente donde nosotros lo insertamos, ese verde pues se va a marchitar muy rápido. Piensen que no hace falta decir que todos los ramos de flores, una vez que se entregan al cliente, este tiene lo antes posible que meterlo entre un jarrón con agua. Mantenerlo fuera de la iluminación directa del sol. Que le llegue claridad, sí, pero un rayo de sol directo no. Normas básicas que iremos recordando durante todo el curso. Lo que es importante recordar siempre, la planta, si nosotros cortamos una hoja, por esa hoja va a absorber mejor el agua que si nosotros cortamos una flor, aunque hagamos muy buen corte, la flor va a absorber poco. La función de la flor ya sabemos que es la reproductiva. La función de la hoja, por eso es importante saber qué parte de la planta tiene una función y qué parte tiene otra. La parte de la función de la hoja es normalmente alimentar, sintetizar todos esos nutrientes y esa agua que toman las raíces y a través de la fotosíntesis hacer la comida que va a nutrir al resto de la planta. Bueno, pues como tiene esa capacidad, también vamos a aprovecharla, todos esos tejidos que forman los vasos de las plantas, para, haciendo el corte correcto en esas hojas, que nos dure más. Vamos a adentrarnos un poquitito ya en los vídeos externos, como vemos ya de otros módulos. Ya nos aparece la tablet, nos aparece la indicación de que vamos a ver un pequeño vídeo que nos ilustre todo esto.